¿Cómo le podemos llamar a la predicación este día? Le vamos a llamar completos en Él. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2 del 8 al 15. Colosenses 2 del 8 al 15. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, la razón del título de la predicación de hoy, que dijimos completos en Él, pues se desprende de este versículo. Bueno, vamos a ver el versículo 9 y 10, pero sobre todo el 10, donde nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, los que conocemos a Cristo, los que tenemos a Cristo en el corazón, estamos completos en Él. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, por un lado, quiere decir o significa que todo lo que Dios es se encuentra en el Señor Jesucristo. Significa también que si quieres tener acceso a Dios, es a través del Señor Jesucristo, porque Él es el todo, y todo está en el Señor Jesucristo. Nos dice aquí que la deidad, esto es Dios, está representado perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Así que al saber que en Jesucristo estamos completos en Él, y que en Él podemos tener acceso al trono de la gracia, le damos gracias a Dios por ello, porque no hay otra riqueza mejor que la que podamos encontrar en este mundo, que es Cristo en el corazón de nosotros, la vida eterna que tenemos en Él y ese compañerismo íntimo que tenemos con el Señor Jesucristo gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto es absolutamente cierto. Si el Señor Jesucristo no fuera Dios, nosotros no estaríamos completos en Él. Pero le damos gracias a Dios que el Señor Jesucristo manifestó la deidad tan claramente para que no tengamos ninguna duda absoluta. Y los que no quieren creer esto es porque precisamente no aceptan ese precioso sacrificio en la cruz del Calvario. No quieren tener la vida eterna. Pero le damos gracias a Dios como Él
nos convence, nos convenció y aceptamos a Cristo en el corazón. Así que toda la plenitud de Dios habita en el Señor Jesucristo. Y como cristianos verdaderos, estamos unidos a Él en una relación personal. Entonces, pues nosotros podemos decir que en Él, así como el apóstol Pablo lo mencionó aquí en Colosenses, en Él estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Vemos cómo el verbo está en tiempo presente, por lo que creemos, ¿verdad?, en nuestro corazón, que hemos sido llenados totalmente y seguiremos estando llenos del Señor. Somos salvos en el Señor Jesucristo. Esta palabra completo equivale al estar lleno. Entonces estamos llenos en el Señor Jesucristo. No nos falta absolutamente nada. Entonces, si no nos falta nada en el Señor Jesucristo, ¿por qué buscar por otras partes si estamos completos en Él? ¿Por qué seguir pecando si estamos completos en Él? Ayer en una plática que tuve con un arquitecto, me hizo recordar cuando yo inicié la carrera de arquitectura, la vida pecaminosa que estuve llevando y que no era menor. Pero le doy gracias a Dios cómo el Señor va puliendo nuestras vidas, de tal manera que al hacer esa comparación a través de los años, pues le damos gracias a Dios cómo el Señor trabaja en nuestros corazones y cómo el Señor sigue puliendo nuestros corazones. Y concluimos que no somos producto terminado, pero le damos gracias a Dios porque el Señor sigue obrando en nosotros. Entonces, completos en Él. ¿De qué? Si estamos completos en Él, ¿de qué hemos sido liberados? Y la respuesta, tenemos una respuesta ahí en el versículo 14 de Colosenses 2, donde nos dice que hemos sido liberados del poder de la ley. Nos dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En este pasaje el pronombre él aparece 5 veces, como para enfatizar que todo, tanto arriba como abajo, depende del Señor Jesucristo, depende de Él. Nos dice Colosenses también 2:11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una de las cosas que inmediatamente nos damos cuenta al leer este versículo es que la mayoría de los creyentes de Colosia, los colosenses, eran gentiles iguales que nosotros. Somos gentiles, no somos judíos, lo cual nos hace pensar que no habían sido ellos circuncidados. Sin embargo, ellos sí fueron circuncidados, pero en un sentido espiritual, igual que nosotros, lo cual era mucho más importante que una circuncisión física. Con esto Pablo pues pone las cosas en su debido lugar. La circuncisión, señal del antiguo pacto, que lo podemos ver ahí en Génesis 17,
Si quieres, ya ustedes en casa pueden leer versículo 17 de Génesis, donde nos habla de ese antiguo pacto de la circuncisión. Pues sí, era la bandera, por decirlo así, que los judíos levantaban para obligar a toda persona a practicar la circuncisión. Estoy hablando de la circuncisión física, como una prueba de la salvación. Hay judaizantes hoy en día que también practican estas cosas, como en los tiempos antiguos, pasando por alto lo que ahora tenemos en el Señor Jesucristo, que ya no es necesario hacer esto porque estamos completos en Él. Ciertamente, la ley, como dice la Escritura ahí en Gálatas 3:24, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aquí, a fin, dice, de que fuésemos justificados por la fe. Así, hemos quedado libres del poder de la ley, por cuanto por el Señor Jesucristo somos circuncidados en el corazón, al morir el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. La lista de decretos que la ley había establecido contra nosotros era simplemente impagable. Nosotros nunca lo hubiéramos pagado en nuestros propios esfuerzos. Y vemos cómo Pablo aquí usa una figura contable. La idea era que cuando una persona contraía una deuda, en aquellos tiempos, escribía con su puño y letra una especie de pagaré. ¿Dónde lo he escuchado esto, verdad? ¿Han ustedes firmado algunos pagarés? Yo sí. Hace muchos años llegué a firmar un pagaré. Y tienen sus vencimientos, ¿no? Yo me acuerdo, este es el 8 de 10, este es el 9 de 10, este es el 10 de 10. Y ahí va uno pagando cada 15, bueno, en mi caso, cada 15 días pagaba un pagaré. Entonces, estos pagarés pues se quedaban con el prestamista. En otras palabras, el cliente tenía en sus manos aquello que era una prueba legal de la deuda que teníamos para con él. Solo cuando éste pagaba, el acta era borrada. Ya no teníamos ninguna deuda. Y esto era, por decirlo así, lo que hacía la ley. Aquí el problema era que nosotros nunca pudiéramos haber pagado esa deuda, no éramos capaces de hacerlo. La lista era tan grande que nadie, ninguna persona pudiera pagarle. De ahí que fue necesario que alguien cumpliera completamente con la ley para cancelar por nosotros esa deuda que teníamos para con Dios. Y el que pagó esa deuda fue el Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Pagó tu deuda y pagó mi deuda. Y le doy gracias a Dios porque nosotros lo único que tuvimos que hacer es creer en Él. Y nuestra deuda fue borrada. Todos esos pagarés que teníamos por pagar fueron anulados. Sí, la ley nos mostraba una y otra vez que éramos transgresores. Yo me acuerdo que cuando practicaba una religión, por más que se me señalaban los 10 mandamientos, al final de cuentas me hacía transgresor de uno. ¿Y quién podía cumplir con ella? ¿Tú podías cumplir con ella? No.
No podíamos cumplir con ella. Pero ella nos hablaba de la santidad de Dios. Y también nos hablaba de que era necesario recibir a Cristo para ser perdonados de todos nuestros pecados. De tal manera que esta lista nos era contraria y Cristo en su muerte, nos dice la Escritura, la clavó en la cruz del Calvario. Completos en Cristo. Si estamos completos en Cristo, ¿de qué hemos sido librados? En segundo lugar, hemos sido librados del poder de la muerte. Nos dice el versículo 12 de Colosenses 2. Sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo ha dejado muy claro en este pasaje que la circuncisión más importante no era la física, sino la espiritual, la del corazón. De esta manera deja este tema, que era lo que le exigían los judaizantes, con los que pretendían que los verdaderos cristianos de ese momento debieran de circuncidarse como una prueba de su salvación, y los presionaban para hacerlo. Pero Pablo nos presenta aquí cómo es muy importante esta circuncisión en el corazón, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, a la cual nos introdujo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿la gracia no era en tiempos antiguos? Sí, la gracia no ha dejado de ser, todo ha sido bajo la gracia, pero la ley nos mostraba que por nosotros mismos no podíamos tener la vida eterna, sino por la gracia de Dios, por ese Mesías prometido. Entonces vemos cómo hubo un remanente fiel siempre mirando hacia adelante a esa promesa de que el Mesías iba a venir, iba a morir por nuestros pecados, iba a resucitar. Y le doy gracias a Dios porque el Señor Jesucristo vino, se cumplió las promesas, y ahora nosotros vemos hacia atrás. Vino el Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y esto debe acaparar la atención de todo el mundo, porque ¿dónde se ha visto esto? ¿Se ha visto en alguna otra persona? ¿Se ha visto en algún otro escrito donde se cumpla por otra parte semejante situación? No. Solamente en Cristo. Siempre se nos ha hablado de ese Mesías que iba a venir y cumplió el ir a la cruz por amor a nosotros. Entonces vemos cómo Pablo deja este tema y luego nos habla aquí del bautismo para hablarnos de lo más importante, como decíamos, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Introdujo al Señor Jesucristo. Y la muerte fue el otro enemigo al que Cristo se enfrentó. Y al igual que al pecado y al igual que Satanás, los tres fueron derrotados. Y de esta manera podemos ver cómo el bautismo ejemplifica la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y los que hemos sido bautizados también tenemos esa claridad del significado. Somos sepultados con Cristo cuando somos introducidos al agua y somos resucitados en Cristo cuando salimos de ella. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque como la palabra nos habla de esta manera, donde nos va dando más y más claridad. Y por ejemplo, ahí en Romanos 5:12 dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué significa la muerte? La muerte significa separación. Entonces,
nosotros estábamos separados de Dios, sin las bendiciones de Dios, porque éramos pecadores. Pero entrando Cristo a nuestro corazón, nos dio la vida eterna, nos dio vida. Y ya no estamos muertos espiritualmente, sino que estamos vivos por el Señor Jesucristo. La muerte, pues, ejerció su dominio hasta que Cristo murió, pero todo aquel que ponía sus ojos en el Señor Jesucristo tenía victoria sobre la muerte. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, los versículos 55 al 57, nos dice en forma de interrogaciones: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Dice ahí en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, el estar separados de Dios, ya nos enseñoreará más de nosotros, sino que ya somos del Señor y vamos a vivir con Él para siempre. Este es el problema de las personas que no tienen a Cristo en el corazón, están muertos en sus delitos y pecados, no viven para Dios y les espera la condenación eterna en el infierno. Pero le damos gracias a Dios que por su amor y misericordia, todos aquellos que le reciben en el corazón ya no van a ir a la condenación eterna, sino que van a ir a su presencia por toda la eternidad. Por eso nuestra invitación es para todos aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, que le reciban, que tengan a Cristo en su corazón para que tengan la vida eterna. Gracias a Dios, la muerte ya no se enseñorea por nosotros. Por eso testificamos que hemos quedado libres del poder del pecado, libres de la muerte por haber recibido a Cristo en el corazón. Nos dice el versículo 13 de Colosenses 2: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Un muerto nada sabe, nada siente, nada hace. Está muerto, no tiene vida. Así que quedar libre del pecado es dar vida a algo que está muerto. En lugar de estar muerto en sus delitos y pecados, estamos vivos ahora en el Señor Jesucristo. Tal era el dominio que ejercía en nosotros, que lo que merecíamos era la muerte espiritual por nuestros delitos y pecados, que eran contra la ley de Dios. No podíamos, pues, salvarnos a nosotros mismos, porque estábamos en una condición sin vida espiritual. Una persona puede estar viva físicamente, hablando, y puede desarrollar muchas actividades en este mundo, pero si no tiene a Cristo en el corazón, tiene mucha muerte espiritual. Ayer que estaba platicando con estas personas, me hablaban de los grandes logros que han hecho, pero ¿de qué sirve todos esos logros si no hay vida espiritual? No sirve absolutamente de nada. Y Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, esto es, separados de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna, estar con Dios por toda la eternidad en el Señor Jesucristo. Completos en Él,
si estamos completos en Cristo, ¿de qué hemos sido liberados? En tercer lugar, hemos sido liberados del poder del pecado. Nos dice la parte C del versículo 13 de Colosenses 2. Perdonándoos todos los pecados. Una de las cosas que cuando yo recibí a Cristo y después de recibir a Cristo se me invitó a una plática, la persona que estuvo ahí conmigo, pues estuvo revisando si yo tenía claridad de salvación, de que dónde estaba Cristo, ¿verdad? Me hizo una pregunta, ¿dónde está Cristo? Yo le dije, está aquí en mi corazón. Dice, ¿y por qué dices que está en tu corazón? Digo, porque ayer dijeron que quién le quería abrir la puerta de su corazón y dejar de que Cristo entrara. Yo le dije, yo le dije a Cristo que entrara en mi corazón. Entonces, la verdad, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición cuando se te predica el Evangelio, cuando lo oyes, cuando te lo apropias, y luego cómo Dios te da esa seguridad de salvación. Ya después, con el paso del tiempo, pues uno va entendiendo la palabra. Que yo me acuerdo que en mi primera reunión Héctor estaba predicando de Apocalipsis, y Apocalipsis es un libro muy complicado, pero yo le estaba anotando y ¿qué entendía? Entendía poco, por no decir nada, pero entendía muy poco, pero mi actitud era estar atento a ver de lo que se compartía, y luego ya en la casa lo revisaba y memorizaba versículos que se tocaban. Entonces me di cuenta que eso el Señor empezó a trabajar en mi vida y me estaba dando crecimiento, me estaba dando entendimiento de la palabra de Dios. Por eso hoy Ricardo, que hace el señalamiento de venir a la reunión, de estar aquí temprano, es con el propósito de alabar y glorificar el nombre del Señor, y que también nosotros estemos creciendo en la gracia del Señor en orden, porque Dios es un orden, ¿verdad? Entonces demos siempre la prioridad a Dios sobre todas las cosas. El perdón de todos nuestros pecados. A mí me llamó la atención esta oración cuando dice, os dio vida juntamente con Él, y luego perdonándonos todos los pecados. Y no alcanzamos cuando nos preguntan, a tener una oración completa como para describir todo lo que significa que nos perdonó de todos los pecados. Lo que sí sé es que el Señor lo echó al mar de los olvidos y nunca más se va a acordar de ninguno de ellos. ¡Qué bendición! Porque esto nadie nos lo puede dar, solamente en Él. Entonces, esta frase es muy distintiva en este versículo. Nos perdonó de todos nuestros pecados. En el principio, cuando Dios estaba haciendo el hombre, ¿se acuerdan que dice la Escritura que lo hizo del polvo de la tierra? Y lo formó. Entonces hubo un tiempo, no sé cuántos segundos o cuántos minutos, pero hubo un tiempo que ahí estaba nomás el cuerpo sin vida hecho por Dios. Pero luego, ¿qué nos dice la Escritura? Allí en Génesis 2:7, que Dios sopló en la nariz del hombre y le dio aliento de vida. Dice, y fue un hombre ser viviente.
Así que, en este sentido, un hombre sin Cristo pudiera ser como ese cuerpo ahí postrado, pero sin vida. Y así por los pecados, un hombre está muerto espiritualmente. Pero cuando recibimos a Cristo el corazón, así como al primer hombre que creó Dios, sopló en su nariz y le dio aliento de vida, así también un hombre cuando recibe a Cristo tendrá la vida eterna en el Señor Jesucristo. Pablo nos dice que la muerte de Cristo sirvió para traernos otra vez a la vida que quedó muerta por nuestros pecados. Como cuando a Adán se le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando él desobedeció, pecó y murió, se separó, fue separado de Dios. Mucha gente hoy en día que tiene, como les comentaba, muchas actividades, que ha sido próspera, que no solamente ejercen una sola carrera, sino que ejercen muchas cosas, son capaces de hacerlo, pero para con Dios no están vivos. Y a veces el engaño es que por hacer muchas cosas en el mundo estamos bien, pero no es así. El estar bien para con Dios por toda la eternidad es teniendo a Cristo en el corazón. Dios vino y murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo se entregó. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esto significa que el poder del pecado que se ejercía sobre nosotros fue quitado. Y nos dice Colosenses, nos perdonó todos los pecados. Esta es una verdad que tenemos en la palabra de Dios como el resultado de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Éramos culpables, merecíamos la muerte, pero Cristo canceló la deuda que teníamos de todos nuestros pecados. Qué importante es recordar esto, porque a veces vivimos tan cotidianamente que se nos olvida quién somos, qué se hizo por nosotros, de qué se nos liberó, en quién estamos completos. Entonces, son verdades que si tú y yo las tenemos presentes, también esto nos va a mover a las personas que están a nuestro alrededor, a hablarles del Señor Jesucristo para que también tengan esto que nosotros estamos gozando ahora. Completos en Cristo. En cuarto lugar, si estamos completos en Cristo, ¿de qué hemos sido liberados? Hemos sido liberados del poder del enemigo, del poder de Satanás. Satanás ya no tiene nada que hacer con nosotros. Nos dice ahí el versículo 15 de Colosenses 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto que el apóstol Pablo explica, el apóstol Pablo sin duda alguna lo ve de las cuestiones militares que había en aquel entonces. ¿Por qué? Porque era costumbre que cuando un ejército triunfaba sobre otro, se realizaba un desfile donde se exhibía a ese ejército triunfante. Y claro, el ejército triunfante, pues ovacionado por el pueblo, por la multitud
pues los hacía sentir, regocijarse, ¿verdad? De esta gran victoria. Entonces el que vencía la batalla era digno de esos grandes honores. Y el apóstol Pablo, al observar estas cosas, pues nos habla de cómo el Señor Jesucristo exhibió públicamente al enemigo cuando triunfa sobre la cruz. Satanás no esperaba que el Señor Jesucristo resucitara. Satanás creía que al estar en la cruz del Calvario, él ya había cumplido con su objetivo de quitar en medio al Señor Jesucristo y que no se cumpliera en él lo que estaba prometido. Y yo me pongo en ese entonces y digo, oh sorpresa, porque cuando fueron al sepulcro del Señor Jesucristo, se encontró la tumba vacía. El cuerpo no estaba ahí. Pero después hubo muchas pruebas donde el Señor Jesucristo se les apareció a los discípulos, a los apóstoles y también a más de 500 personas, donde se constató que el Señor Jesucristo resucitó, que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Digo, Satanás creyó que su plan había sido cumplido, pero no fue así. ¿Cuántos planes no tiene él para derrotarte en tu diario vivir? Son muchos. Y cuánto más en aquellos que viven de una manera fiel al Señor. Porque ciertamente cuando tú estás derrotado, pues ya no se preocupa por ti, porque ya estás derrotado, ¿verdad? Pero cuando permaneces fiel al Señor, no dudes que es cuando se intensifican las luchas, las pruebas, todo aquello necesario para que tú no vivas para el Señor, todo lo que sea necesario para alejarte de su íntimo compañerismo, para alejarte de los planes de Dios. Un plan que nos dio es desde que testifiquemos a todos y que vayamos por todas partes predicando el Evangelio. Y sin embargo, ¿cómo a veces se cumple ese plan de que no estamos testificando? De que no estamos aplicando los principios de su palabra en nuestras vidas. Entonces debemos estar alertas y que este enemigo, aunque ya ha sido derrotado, aún así quiere llevarse a cuantos más pueda a la condenación eterna. Y también que los creyentes no estén viviendo. Pero lejos de que el Señor Jesucristo fuera derrotado, vemos cómo Jesucristo venció la muerte, la cual no pudo retenerlo. Venció a Satanás y ahora nosotros, los que hemos creído en Él, pues tenemos en Él el poder para derrotar todos sus ataques. No hay ningún pretexto para decir, no puedo tener la victoria, porque en el Señor Jesucristo somos victoriosos, pero debemos entregarnos a Él. Dice la última parte, la parte C del versículo 15 de Colosenses 2, triunfando sobre ellos en la cruz. Creo que alguien, ¿verdad?, que lo último que hubiera pensado, como decíamos, era que la crucifixión del Señor Jesucristo se constituyera en esa victoria sobre la muerte. Porque ella era símbolo de la más grande vergüenza que se conozca. Para el mundo un escándalo, para el judío un tropezadero
y para los gentiles locura. Sin embargo, para Dios y para nosotros, los que hemos creído en Cristo, vemos el poder de Dios para salvarnos. Entonces es poca cosa saber que fue por medio de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección que Jesucristo derrotó al príncipe de las tinieblas. De ninguna manera, sino que podemos ver cómo, decíamos, que así como el ejército ganador entraba victorioso, triunfante a esa antigua Roma, podemos ver cómo también el creyente puede tener esa victoria en el Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios porque todos los días de nuestras vidas el Señor Jesucristo ahí está ahí con nosotros. Como conclusión, estamos completos en Cristo. ¿Habrá algo más que añadir? Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, su propósito era combatir muchas cosas de las cuales la iglesia de Colosas estaba enfrentando de personas que entre comillas se decían que habían conocido al Señor Jesucristo, pero que estaban obligando a los creyentes de Colosas, a los verdaderos creyentes de Colosas, a que judaizaran. Pero también eran combinaciones con herejías también. Entonces, ¿de quién vienen todas estas cosas? No era de Dios. ¿Quién estaba atrás? Era Satanás. Entonces, sin embargo, Pablo, usado por el Espíritu Santo, les habla a los de Colosas, los exhorta, nos exhorta hoy en día a nosotros y nos dice, corporalmente en el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo estamos completos. Entonces mantengámonos nuestra mirada fijas en el Señor Jesucristo y no nos distraigamos con las cosas que hay a nuestro alrededor. Hace rato que les comentaba en el testimonio y que repetía las frases que Lupita ha dicho muchas veces, la verdad, eso es lo que yo hice ayer. Dije, ya no me hallo aquí, ya se cumplió el propósito por el cual vine ya se cumplió. Entonces, levanté anclas y me fui, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por las oportunidades que hubo de compartir el Evangelio. Entonces, si estamos completos en Él, ¿para qué buscar en otras partes? ¿Verdad? Nadie puede decir que está completo en Él si no tiene a Cristo en el corazón. Y le damos gracias a Dios porque Cristo está en nuestro corazón a todos los que le hemos entregado. Y del Señor nunca hemos tenido algo que no sea siempre una bendición para nuestras vidas. Entonces vivamos para el Señor porque estamos completos en Él. Que Dios les bendiga.